Muy buenas noches, profesora. Muy buenas noches, compañeros. En esta oportunidad nos ha tocado a este grupo exponer sobre los cambios y permanencias en el Perú entre 1930 y 1980. Entre 1930 y 1980, el Perú atravesó un proceso de transformaciones profundas en lo político, económico y social. Este medio estuvo marcado por una crisis de reformas y también de continuidades que reflejaron las tensiones entre modernización y tradición. Analizando este periodo permite comprender cómo se fueron configurando las bases del Estado y de la sociedad peruana contemporánea. A lo largo de estas décadas se produjeron avances, retrocesos y pertinencias que muestran la complejidad de la historia nacional. En el aspecto económico, el Perú pasó de una economía dependiente de la exportación de materias primas, como minerales y productos agrícolas, a intentos de industrialización y reforma. Durante la dictadura de Odría, entre 1948 a 1956, la economía se benefició de las exportaciones, pero mantuvo su dependencia del mercado externo. En cambio, el gobierno militar de Velasco impulsó cambios con la nacionalización del petróleo, la minería y las telecomunicaciones, intentando un modelo de desarrollo más autónomo. Sin embargo, la permanencia fue la dependencia de la economía peruana, de los precios internacionales y la desigualdad en la distribución de la riqueza. Cambios y permanencias sociales. En lo social, el periodo de 1930 a 1980 estuvo marcado por fuertes transformaciones. Un cambio central fue la migración masiva del campo a la ciudad, que transformó Lima en una metrópoli diversa y con constante expansión. Además, la reforma agraria de 1969 significó un intento de redistribuir la tierra y modificar la estructura social en el campo. Sin embargo, persistió la desigualdad social y étnica, ya que en los sectores indígenas y campesinos continuaron enfrentando discriminación y exclusión en la vida política, económica y cultural. Entre 1930 y 1980, el Perú vivió una serie de fuertes cambios políticos. Durante este tiempo ocurrieron varios golpes de Estado, como el de Sánchez Cerro en 1930, el de Odría en 1948 y el de Velasco Alvarado en 1968, lo que reflejó una gran inestabilidad política. A pesar de ello, se amplió la participación de nuevos sectores sociales, especialmente de campesinos y trabajadores, que comenzaron a tener más presencia en la vida política gracias a movimientos como el APRA y la izquierda. Durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado se realizaron grandes reformas, como la nacionalización de empresas internacionales como el International Petroleum Company y la reforma agraria. Todo esto buscaba cambiar las bases económicas y sociales del país. En 1980, con el retorno de Fernando Belaúnde Terry, el Perú recuperó la democracia después de más de una década de gobierno militar. Además, se promulgaron nuevas constituciones, como la de 1933 y la de 1979, que reflejaron las transformaciones políticas de cada época. Sin embargo, hubo permanencias importantes. Las Fuerzas Armadas mantuvieron su influencia en el poder, la inestabilidad institucional continuó y el presidencialismo siguió siendo dominante. También persistieron el populismo y la desigualdad social, que limitaban una participación política verdaderamente equitativa. En resumen, entre 1930 y 1980, el Perú avanzó hacia una mayor democratización, pero aún con fuertes herencias autoritarias y desigualdades que marcaron su desarrollo político. Para terminar, podemos decir que entre 1930 y 1980, el Perú vivió una mezcla de cambios profundos y de cosas que se quedaron igual, que no lograron transformarse. Por un lado, hubo intentos serios por modernizar el país, se probaron distintos modelos de gobierno, desde los militares en el poder hasta los primeros pasos de la democracia. Se buscó industrializar la economía,
fortalecer el papel del Estado e incluir a la población más pobre mediante reformas sociales y la expansión de la educación. Sin embargo, muchos problemas no pudieron superarse y, en varios casos, frenaron el progreso del país. La inestabilidad política fue una constante, con golpes de Estado que interrumpían los procesos democráticos y limitaban un desarrollo sostenido. En resumen, estas 5 décadas no son solo una historia del pasado, sino una etapa clave para entender los desafíos que el Perú aún enfrenta hoy. Los retos para lograr una democracia estable, una verdadera igualdad y un desarrollo que beneficie y todos tienen su origen en estas tensiones entre el cambio y lo que se resistió a cambiar. Comprender esta mezcla es esencial para construir un futuro más justo y equilibrado para el país. Muchas gracias por su atención.